¿Y si te dijera que las historias más increíbles, esas que parecen sacadas de una película de ficción, están en realidad escritas en las páginas de nuestra historia? El pasado es un lugar mucho más extraño de lo que imaginamos. Está lleno de sucesos documentados que desafían toda lógica y que hasta el día de hoy siguen sin una explicación clara. Hablamos de casos como el de un soldado español que, en un parpadeo, fue transportado de Filipinas a la Ciudad de México, de un elegante tren de lujo que, en 1911, se adentró en un túnel con 106 pasajeros a bordo y simplemente se desvaneció para siempre. ¿Qué pensarías de la historia real de un soldado húngaro que, tras recibir un disparo en la cabeza, sobrevivió, pero no volvió a dormir ni un solo minuto por el resto de su vida? ¿O del primer vampiro documentado de la historia, un hombre que aterrorizó a su pueblo años después de haber sido enterrado? Estos no son cuentos de terror ni leyendas urbanas, son eventos registrados, con testigos y archivos que los respaldan. Hoy vamos a explorar 7 de los casos más extraños jamás documentados. Prepárate para cuestionar la realidad. Empezamos. Número 1. Los niños antorcha de la vieja Londres. En los siglos XVII y XVIII, la noche londinense era sinónimo de peligro. Sin faroles en las calles, los transeúntes quedaban a merced de ladrones y asesinos en la oscuridad. Fue entonces cuando surgió un oficio peculiar, los Link Boys. Se trataba de niños de la calle que ofrecían su ayuda a los ciudadanos ricos, guiándolos con antorchas encendidas por los callejones más oscuros de la ciudad. Las antorchas, conocidas como links, les daban nombre a estos pequeños guías nocturnos. Pero no todo era altruismo. Algunos de estos niños formaban parte de redes criminales y en vez de llevar a salvo a sus clientes, los conducían directo a emboscadas. La pobreza y la falta de oportunidades condenaban a muchos de ellos a destinos trágicos. Cuando Londres comenzó a instalar alumbrado público en el siglo XIX, la figura del Link Boy desapareció lentamente. Aunque hoy han sido reemplazados por farolas y tecnología, su historia aún vive en pinturas, documentos antiguos y la memoria de la ciudad. Número 2. El tren de lujo que se desvaneció. En 1911, una elegante locomotora perteneciente a la compañía italiana Zanetti partió de Roma con 106 personas a bordo. Su destino era Lombardía, pero al entrar a un túnel cerca de su destino, simplemente desapareció. Se realizó una búsqueda exhaustiva, pero no se encontraron rastros del tren. 2 pasajeros que lograron saltar antes del túnel aseguraron que una densa niebla lo cubrió todo y que el tren comenzó a desvanecerse ante sus ojos. Nunca más se volvió a saber del resto de los ocupantes. Lo más desconcertante ocurrió décadas después. En 1845, 66 años antes del suceso, se reportó en México la aparición de personas vestidas con ropa que aún no existía, hablando sobre un viaje en tren desde Roma. Además, en 1955, un psiquiatra italiano escribió sobre un paciente que afirmaba haber sido parte de ese viaje. Sin explicación lógica ni física, el tren Zanetti continúa siendo uno de los casos más extraños de desapariciones masivas en la historia. Número 3. El enigma de Jerome, el hombre sin pasado. Una mañana de 1863, pescadores canadienses encontraron a un hombre extraño varado en la costa de Cheticam, Nueva Escocia. No hablaba, no se movía mucho y, lo más impactante, no tenía piernas. Las amputaciones parecían recientes pero limpias, hechas con precisión quirúrgica. No había infección. Nadie sabía quién era ni cómo había llegado allí. Solo repetía una palabra: Jerome. Sus manos eran suaves, como si nunca hubiese hecho trabajo físico, lo que llevó a especulaciones sobre un origen noble o incluso real.
Algunos creían que era un náufrago, otros que fue víctima de una conspiración política. Fue adoptado por una familia, vivió en silencio por décadas y murió sin decir nunca su historia completa. Hasta el día de hoy en Canadá, su figura sigue envuelta en misterio y leyenda. Número 4. El soldado que viajó sin moverse. En 1593, el soldado español Gil Pérez se encontraba cumpliendo su turno de guardia en Manila, Filipinas. La ciudad estaba en tensión tras el asesinato del gobernador, pero lo insólito vino después. En un abrir y cerrar de ojos, Gil apareció frente a la Plaza Mayor de Ciudad de México, con el mismo uniforme y sin idea de cómo había llegado. Los guardias lo detuvieron y él insistía. Acababa de estar en Manila. Lo desconcertante fue que Gil conocía detalles del asesinato del gobernador filipino antes de que la noticia llegara a México. 2 meses más tarde, un barco desde Manila confirmó la historia. Fue devuelto a Filipinas y liberado. El caso, registrado en archivos oficiales de la época, ha sido interpretado por algunos como una teletransportación, por otros como un viaje en el tiempo. Sea como sea, sigue siendo uno de los sucesos más insólitos de la historia española. Número 5. Cuando el tiempo se detuvo en Martinica. El 8 de mayo de 1902, la ciudad costera de Saint-Pierre, en la isla de Martinica, fue completamente arrasada por la erupción del Monte Pelé. En cuestión de segundos, más de 30,000 personas murieron, atrapadas por una ola de fuego que lo devoró todo. Pero lo que más desconcertó a los investigadores fue un detalle inquietante. Todos los relojes de la ciudad quedaron congelados en la misma hora, como si el tiempo hubiera sido detenido por una fuerza invisible. Algunos expertos creen que las intensas ondas de calor de más de 1000 grados Celsius fundieron los mecanismos internos de los relojes. Otros sostienen que pudo tratarse de una onda electromagnética generada por la brutal presión volcánica. Este suceso pasaría a la historia como el día en que el tiempo se detuvo en Saint-Pierre, una tragedia que mezcló el poder de la naturaleza con el misterio más absoluto. Número 6. El soldado que vivió sin dormir. Durante la cruenta Primera Guerra Mundial, en 1915, el soldado húngaro Paul Kern recibió un disparo en la cabeza que le atravesó el lóbulo frontal. Contra todo pronóstico, sobrevivió tras permanecer un año inconsciente. Pero al despertar, algo extraordinario ocurrió. No volvió a dormir. Jamás. Ni una siesta, ni un solo minuto de sueño por el resto de su vida. Aunque los médicos creían que su cuerpo colapsaría, Paul continuó viviendo como cualquier otra persona. Su sistema nervioso funcionaba normalmente, pero la necesidad de dormir simplemente desapareció. El caso desconcertó a la medicina durante décadas. Se cree que el disparo afectó la región cerebral encargada del sueño, sin dañar otras funciones vitales. Paul vivió sin dormir hasta 1955, y su historia sigue siendo uno de los enigmas más extraños de la neurología moderna. Número 7. Jure Grando, el vampiro de Kringa. En el siglo XVII, en el tranquilo pueblo de Kringa, Croacia, un hombre llamado Jure Grando murió en 1669 por una enfermedad misteriosa. Sin embargo, su muerte no fue el final, sino el comienzo del terror. Poco después de su entierro, los aldeanos aseguraban verlo caminando por las noches. Tocaba puertas y quienes recibían su visita fallecían poco después. Incluso su esposa afirmaba ser atacada por él en sueños, y a veces físicamente. Su rostro pálido y cadavérico dio lugar al rumor. Jure era un vampiro. El historiador austríaco Johann Weichard von Balthasar dejó constancia del caso en 1689, en una de las primeras menciones escritas de vampirismo. Tras varios intentos fallidos, un grupo de 9 hombres abrió su tumba en 1672.
Encontraron el cuerpo intacto y sin señales de descomposición. Uno de ellos le cortó la cabeza con un hacha y los ataques cesaron. Desde entonces, Jure Grando es conocido como el primer vampiro documentado en la historia. ¿Cuál de estos eventos te pareció más impactante? Déjalo en los comentarios. No olvides darle like al video y compartirlo.